Y a veces el manejo del dolor agudo, en algunos casos no se puede, digamos, cortar y pasa a tener un dolor crónico. Y estamos ahí con la doctora Eulalia Láscar, que también sos médica especialista en cuidados paliativos y en dolor. Este es tu currículum. Vamos a repasarlo. La doctora Eulalia Láscar es médica pediatra, especialista en medicina paliativa pediátrica. Es fundadora y coordinadora del equipo de cuidados paliativos en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Es miembro consultor del Instituto Nacional de Cáncer y miembro de la Red Internacional de Cuidados Paliativos Pediátricos. Se habla mucho de cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos se tratan del cuidado holístico, del cuidado activo de pacientes, de niños en este caso, de todos los grupos etarios, para mejorar la calidad de vida, sobre todo en aquellos que tienen enfermedades limitantes o amenazantes para la vida. Lo que buscan es confort y calidad, más allá del resultado, pero en general son enfermedades crónicas. Muchas no tienen tratamiento curativo o el tratamiento curativo ha fracasado, pero nosotros continuamos cuidando también a la familia. Durante todo el proceso de atención de los cuidados paliativos hay un binomio de tratamiento. No puede, o sea, como empezaste diciendo, también enferma la familia, ¿no es cierto?, cuando enferma un niño. Entonces, este tratamiento es así, integral, cubriendo todos los aspectos, no solo el aspecto físico, sino también los aspectos emocionales, el dolor social, el dolor espiritual que conllevan estas enfermedades que en niños muchas son bastante largas, ¿verdad? Eso hacen los cuidados paliativos, por eso, por abarcar tantos aspectos, es que se necesita un equipo. No puede un médico solo hacerlo, sino que tenemos un equipo que es multidisciplinario, y entonces podemos abarcar todos los aspectos y acompañar en lo que la familia necesite. Sé que es un poco amplio lo que te voy a preguntar porque además depende de la patología de la que estemos hablando, la enfermedad, ¿no? Se va a ajustar seguramente el tratamiento a esa enfermedad, a esa persona concreta. Pero para tener una idea, vos hablas de algo multidisciplinario. ¿Qué cosas podrían, un ejemplo concreto, ¿no? ¿Desde dónde se aborda? ¿Cuáles son esos cuidados? Una familia recibe el diagnóstico de una enfermedad crónica de uno de sus hijos. Podría nombrar como más comúnmente cáncer, sin embargo, por suerte no es tan frecuente el cáncer en pediatría como lo es en adultos. Y a paliativos nos llegan mucho más chicos afectados por enfermedades no oncológicas. Esto nos ocurre a todos los equipos de paliativos, que cada vez son más, y también equipos del mundo, ¿no? Quiero decir, siempre se asoció cuidados paliativos con cáncer, y en realidad en pediatría la mayor parte de los niños que atendemos no tienen cáncer, solo un 25% de los que llegan. El resto son enfermedades congénitas, hereditarias, de insuficiencia de órganos. Sin embargo, y otras, el FQP, la fibrosis quística del páncreas, enfermedades neurodegenerativas, que a veces afectan a más de un miembro, a más de un chiquito, hay hermanos afectados. Entonces, imagínense cómo el abordaje tiene que ser integral y familiar. Así que estoy pensando más Eulalia, patologías. Cuando hablamos con Nancy, hablamos acerca de cuidado hospitalario, cuidado dolor agudo. ¿Dónde se produce el manejo del cuidado paliativo para el dolor? ¿En clínicas, ambulatorio o en el domicilio del paciente? La pregunta es dónde se atienden, sí, dónde hay demanda. En todos esos lugares. En los hospitales, muchísimo. Nosotros, nuestro equipo, yo empecé en oncología del hospital en el año 90. En el año 96 armamos un grupo aparte, porque la demanda era de todos los sectores del hospital. Así que en los hospitales es muy alta la demanda, en internación y en ambulatorio, también en áreas críticas como terapia intensiva y neonatal, porque controlamos síntomas, no solo el dolor. El dolor
es un componente dentro de un complejo sintomático que traen estos pacientes. Es muy importante porque es el síntoma que más se consulta en general en pediatría, pero no es lo único, digamos, el único síntoma. Entonces, también de la medicina privada llegan consultas, obviamente, obras sociales, consultorios, centros de salud. Los cuidados paliativos en atención primaria son fundamentales, es donde se detecta el problema, pueden tener formación inicial y la verdad todos los pediatras deberían formarse en lo básico porque están en el consultorio y llega un chiquito con una otitis aguda y tiene dolor agudo y hay que saber qué hacer o se va a operar y hay que saber a quién llamar, qué conversar con el cirujano o con el anestesiólogo. O sea, yo no quise interrumpirla a Nancy, pero quería decirle que a los pediatras nos encanta que el anestesiólogo haga las indicaciones posoperatorias. Es un lujo trabajar con Nancy, pero aparte, si que eso queda al aire, así como no le importa al anestesiólogo o no se hacen así, queda analgesia según dolor y lamentablemente todavía sigue existiendo esa indicación. Entonces la enfermera usa lo que tiene a mano. Claro. Es una aberración dejar esa indicación. Vos decías lo que hay que hacer, y yo digo a veces lo que es importante saber lo que no hay que hacer. Exacto. Porque muchas veces se hacen cosas que no hay que hacer y terminan perjudicando al paciente. ¿Se puede lograr el dolor cero? Porque uno sigue recorriendo, en mi caso particular, donde trabajo, y digo, ¿cómo puede ser que este paciente esté con dolor, ¿no? ¿Existe la posibilidad de dolor cero? Y además quiero preguntarles a ustedes si existe lo que se llama tolerancia, ¿no? Que a una persona le va dando medicamentos y se da cuenta que la respuesta es cada vez menor y tiene que crecer en la dosis y a veces son medicamentos que generan efectos adversos importantes. Empezamos, ¿se puede en dolor agudo? Y yo en dolor agudo, yo creo que estamos muy cerca de lograrlo y quisiera hacer una pequeña diferencia. Hay un dolor que nosotros tratamos de controlar cuando damos lo que yo decía antes, una analgesia sistémica, que es la que se da, por ejemplo, por vía endovenosa. Ese dolor que se evita es el dolor de reposo. Está bien controlado ahí, dolor de reposo. Ahora el dolor que se llama incidental, que es el que aparece con los movimientos, a veces no es tan fácil quitarlo con una técnica de esta, pero sí hacer que sea tolerable. Entonces, también podemos usar, echar mano, digo, a algunas dosis extra que quedan indicadas. Si yo sé que al paciente lo tengo que movilizar para cambiarle la ropa de cama, para kinesiarlo, puedo darle una dosis antes, unos 15, 30, 20 minutos, y después hacer la maniobra que tengo que hacer, evitando que la intensidad del dolor en ese momento se escape y que la concentración que yo tengo de fármaco sea suficiente como para que el paciente esté todavía en ese rango terapéutico y que no sienta el dolor como un dolor severo, incontrolable, ¿sí? No sé si puedo expresarme, ¿no? Sí. Ahora sí hay una técnica, que era lo que yo hablaba antes, que podemos hacer con la guía ecográfica, que son los llamados bloqueos nerviosos periféricos. El ejemplo de un bloqueo nervioso periférico es el que nos hace el odontólogo cuando vamos a la consulta. Vos salís y tenés la sensación de la boca dormida, pero no tenés dolor. Eso es un bloqueo periférico. Bueno, nosotros hacemos lo mismo en toda la superficie del cuerpo con una guía ecográfica. Y hay otros bloqueos que las mujeres nos vamos a dar cuenta cuando te hacen una peridural. Claro. Ese es un bloqueo que se llama neuroaxial. Estoy entrando a nivel central, en el eje de la columna, y ahí, en distintos lugares, puedo depositar un anestésico local. Entonces, esa técnica que tiene que ver con la anestesia regional, ya sea neuroaxial o periférica, la verdad que esa técnica casi que le permite al paciente estar sin dolor. Y lo puedo decir como paciente, ¿eh? Después de haber tenido una cirugía de hombro, tuve una analgesia continua que fue de casi 26 horas. Es un placer, o sea, moverte y que no tener dolor. Fantástico. Es un placer. ¿Querés decir algo? Sí, con respecto al dolor crónico, creo que todavía es más fácil llegar al dolor cero, porque, mira, por ejemplo, en niños importante lo que con están cáncer, diciendo, ¿no? Súper importante. Sí, porque da esperanza. Porque hay mucha gente que dice, me tiene que doler. Claro. Me tiene que doler. Y sí, usted está diciendo que no tiene que ese doler. diagnóstico, voy a sufrir. Es un cambio de paradigma. Quiero terminar porque voy a sufrir. No. O es normal que duela. Claro. Es normal que duela. Claro. Me ha pasado, sí. ¿Y qué querés? ¿Te operaron? No. Pero lo único que quiero decir, más corto, es que en niños
con cáncer, más del 90% del dolor es tratable a cero. O sea, hay muchísimas cosas para hacer. Si no las hacemos es un problema. Bien, te quiero hacer serio. una pregunta después, pero... Perdón, Carolina. estoy un poco charlatana hoy. Pero estás tirando muy buenas preguntas. Tira, Estás tira, tira. contratada. A la doctora de Cuidados Crónicos, ¿qué consejo le daría a aquellas instituciones que no tienen un equipo multidisciplinario de tratamiento del dolor crónico paliativos para que den el primer paso y formen ese equipo? Digamos, ¿qué consejo? ¿Cómo haríamos una institución X que no tiene un grupo de paliativos? ¿Qué consejos le daría usted para comenzar? ¿Y con que eso? tienen intención de hacerlo? Sí, sí, Porque con está- intención quizás. O podemos contagiarles la intención. Bueno, creo que lo primero y más importante es entender la necesidad, descubrir la necesidad, y la verdad que lo vemos a diario, ¿no? Tantos niños con dolor. En un momento hicimos un trabajo nosotros, 24 horas de dolor pediátrico se llamaba, y registrar en una institución cuántos niños durante el día tuvieron dolor. Es impresionante el número. Entonces, creo que es detectar la necesidad, detectar las personas interesadas y que se formen. El tema de la formación, por suerte ahora aumentó bastante, pero el tema de la formación es fundamental. Y entonces, bueno, existen cursos, nosotros tenemos un curso online y presencial, hay otras instituciones que también, digamos, hay maneras de formarse, no son suficientes a lo mejor, pero hay. Entonces, creo que formar el equipo, ir supervisando la tarea y empezar. Y consultar con los que ya tenemos experiencia, somos como 20 equipos de cuidados paliativos distribuidos en todo el país. Esto empezó en Buenos Aires, en Mendoza y Rosario fueron los puntos más destacados hace 25 años, 30 años que estoy acá. Pero la verdad es que hay maneras de formarse y me parece buenísima la pregunta porque debe haber muchos pensando cómo lo podemos hacer. Muchas veces Faltan leemos y vemos apoyos. la epidemia que tiene Estados Unidos de adicción a opiáceos, a drogas que se utilizan para el dolor. Los pacientes se preguntan, ¿no me haré adicto o no haría adicto a mi hijo por darle determinada medicación? ¿Esto puede suceder tratando de morigerar los efectos que tiene el dolor? ¿Querés empezar vos? Como quieran. Los opioides no producen adicción. La adicción es un síndrome psicológico. Hay que sí estar seguro que esa persona no tiene tendencias adictivas y controlarlo. Y controladas las dosis no es un problema de nuestro país. En nuestro país faltan opioides. En nuestro país falta modernizar y actualizar la legislación, que es sumamente antigua y trae obstáculos para que lleguen los opioides a donde tienen que llegar. En nuestro país hay falta de acceso todavía, lamentablemente, mucho mejor que hace 20 años. Recuerdo que hace 25 años en farmacia me cuestionaban por la ignorancia, después nos fuimos formando, que el jarabe de morfina salga del hospital con la etiqueta jarabe de morfina o solución acuosa de morfina. Había que ponerle jarabe fuerte. Ah, mira vos. Porque, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Con mucho temor. Eso ha evolucionado. Y el problema de la adicción que tienen en Estados Unidos no es un problema nuestro. Esto es fundamental. Bien. Adhiero 100% con eso y solamente decir que para que nosotros podamos evitar eso, obviamente que hay que favorecer la autonomía del paciente, pero en el manejo del dolor estar presentes nosotros. Bien. Si nosotros estamos cerca, eso lo podemos Excelente. controlar. Vamos a una pequeña tanda. Se nos voló la primera mitad del programa. Se quedan, ¿no? Por supuesto.